Bueno, les pido disculpas. Tengo un pequeño problema ahí con mi conexión que se reinició. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan en este momento fuerte y claro? Sí, señor, ahora se escucha bien. Señor, Gracias, muchas gracias por la confirmación. Disculpen nuevamente, vamos a retomar desde el principio. Bueno, estamos revisando actividades de la unidad número 3. En este momento están viendo mi computadora, ¿cierto? Sí, profe. Gracias, gracias por la confirmación. Listo, muy bien. Bueno, actividades programadas, actividad, artículo, composición gráfica, actividad interactiva, manejo de paneles en Adobe Illustrator y ejercicio práctico LPQ Innovation. Este ejercicio práctico es el que vamos a desarrollar un logotipo o una marca para una compañía y a partir de ahí poder desarrollar un par de piezas gráficas que nos darán entrada para el resto del manual de identidad. No vamos a crear un manual de identidad corporativa porque el manual de identidad conlleva muchísimos pasos y muchísimos temas que no vamos a tocar en este curso, pero sí quiero que podamos entender un poco cómo se realiza la composición y el trabajo dentro de una marca o una imagen corporativa, entender las diferencias y los componentes que tienen un logotipo y de esta forma poder tener más bases para trabajar más adelante. Son 3 ejercicios principales. Bueno, vamos entonces a el espacio contenido del curso, donde vamos a un segundo que me sacó, vamos a ingresar acá. bueno, se escucha bien. Un segundo, por favor. Bueno, perfecto. Vamos a admitir acá una compañera. Bueno, muy bien, ahora sí. Que me sacó la falla de la conexión. Entramos en contenido del curso. Carpeta proyecto y nos vamos a la carpeta que nos compete, que sería las de la actividad número 3. En ella vamos a revisar, como siempre, primero el material de formación, que en este caso va a estar enfocado sobre los paneles. Cuando revisamos el material de formación, nos vamos a encontrar con un PDF de 28 páginas que contiene la información que les comento sobre los paneles, los diferentes tipos de paneles que contiene Adobe Illustrator: panel de color, panel de degradado, panel de buscatrazos, panel de apariencia, panel de texto y un poco sobre manejo de capas dentro de Adobe Illustrator. Listo. Aquí debajo está el mapa conceptual, lo mismo, nos hablan sobre los del diseño y los paneles se pueden clasificar en estos 4 grupos: grupo de color, grupo de degradado, grupo de buscatrazos y el grupo de apariencia, cada uno de ellos con una especificidad dentro de sus componentes. Tenemos, por ejemplo, que el panel de color lo componen estos elementos. El que está marcado con la A sería el color de relleno. Cuando nosotros hemos venido trabajando, de pronto voy a crear aquí un documento nuevo. Sabemos que cuando creamos una figura vectorizada, llámese círculo, rectángulo o si lo creamos con una pluma, esa figura le vamos a poder modificar tanto las configuraciones de color de relleno como de color externo o de trazo. Por ejemplo, un recuadro que vamos a dibujar acá me va a generar automáticamente la barra de control, que es la que está debajo de la barra principal. Aquí tenemos la barra de control donde me muestra qué herramienta tengo seleccionada. En este caso me dice que tengo seleccionada la herramienta triángulo. Y al frente hay 2 espacios: el espacio de color de relleno, donde me va a permitir a mí modificar el color como yo lo quiera hacer, incluso con un degradado o con formas que ustedes pueden descargar fácilmente. Y también me permite modificar el contorno, perdón. El contorno, que en este caso lo puedo dejar y le puedo modificar también el grosor. Ya si lo quiero de 6 puntos, por ejemplo, podemos evidenciar que el contorno aumenta. Listo. Entonces,
Teniendo esto en cuenta y después de que aquí tenemos simplemente las definiciones de cada uno de los espacios que tenemos dentro de los paneles y la idea es que podamos entender un poco de ellos y revisar el material de formación. Recuerden que esta es una actividad que cada uno de ustedes debe hacer, tomarse el tiempo, empezar a leer, comparar, practicar en el Illustrator. Ya una vez tengamos preparado todo el tema o preparado o revisado, hayamos leído y estudiado todo este documento, podemos entonces empezar a desarrollar las evidencias. Tenemos también el espacio de materiales complementarios, no toca descargar nada de ahí, simplemente tenemos más información sobre temáticas que hemos visto anteriormente, como por ejemplo la personalización del espacio de trabajo que está muy ligada al tema de los paneles. Y ahí sí tenemos las tres evidencias principales. Evidencia, artículo, composición gráfica, evidencia, actividad interactiva, manejo de paneles en Adobe Illustrator y evidencia, ejercicio práctico, LPQ y Innovation. Vamos a ver en qué consiste la primera de estas actividades. Acá en el número 1 simplemente lo marco y él me va a sacar una hojita donde me explican qué tengo que hacer. Nos hablan que la composición gráfica es la forma de ordenar elementos en un espacio de trabajo donde se relacionen de una manera coordinada y ordenada. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una composición gráfica, permítame yo ahora aquí un documento. Por ejemplo, tenemos un afiche, este afiche que ustedes ven acá. La composición gráfica es la que nos dictamina la ubicación de los diferentes elementos que están dentro de la pieza gráfica, llámese afiche, volante, plegable, valla, o lo que sea, y logran una buena composición para comunicar un mensaje específico. El fin de toda publicidad, de toda pieza gráfica, es comunicar un mensaje, ya sea que el mensaje es de comprar algo, consumir un producto, un servicio, un mensaje informativo, ¿sí? Siempre la pieza gráfica busca comunicar un mensaje de manera efectiva. Ahí es en donde entra la composición gráfica. La composición gráfica es la ubicación de los diferentes elementos, tanto fotografías en este caso como texto, y algunos elementos vectorizados, como podemos ver en los logotipos que están aquí abajo, es la organización de los elementos que a simple vista puede parecer como que están tirados todos ahí, pero cada uno está puesto cuidadosamente para enfocar toda la atención en el centro, que es el nombre de la empresa o el producto que me están invitando a consumir. En este ejemplo de esta ficha, por ejemplo, no tenemos un texto guía que nos indique una información más relevante, pero puede llegar a contenerlo. Cuando hablamos de composición gráfica, voy a entrar acá y les voy a compartir. Ustedes simplemente entran a Google y hay una presentación, esta es SlideShare, que les voy a compartir acá el enlace también. Listo, ahí está. En donde vamos a revisar un poco cuáles son los tipos de composición, cómo funcionan, cómo se ven, en qué casos son correctos aplicarlos. La guía nos está solicitando entonces, para desarrollar esta evidencia, usted debe investigar y posteriormente elaborar un artículo sobre composición gráfica, sus tipos y sus usos. Tenga en cuenta que el artículo debe responder a los siguientes planteamientos. ¿Qué función cumple la composición gráfica? Ya les expliqué, la composición cumple una función de organización de elementos para comunicar un mensaje. ¿Para qué se debe utilizar? ¿Qué tipos de composición existen? Ilustre ejemplos de composición y mencione a qué tipo de composición corresponde. Cuando hablo de ilustrar ejemplos, no significa que ustedes tengan que hacerlos, no. Existen en Internet muchísimos ejemplos, pueden simplemente copiar imágenes y ubicarlas en la composición que corresponde. Existen también muchísimos tipos de composición. Si miramos en la presentación, acá hablamos un poco sobre la definición de composición gráfica, que es, ¿sí? Algunos ejemplos, tipos de composiciones. Entonces, que los invito a que revisemos las diapositivas que les compartí y también se las voy a compartir ahorita cuando finalice. Pueden buscar más para que tengan más
tela de dónde cortar y poder generar el documento que se les está solicitando, que es un artículo, en Word, puede ser en el mismo editor, puede ser en una presentación, como ustedes quieran hacerlo. Acá nos indican que pueden desarrollar esta evidencia con la herramienta de su preferencia. Muy bien. Eso sería, empezando, la primera evidencia de la unidad 3, composición gráfica. Voy a cerrar aquí un momento. Listo. Seguimos con la segunda evidencia que hablamos un poco sobre los paneles, que es la temática de la unidad 3. Esta es una evidencia interactiva, es completamente individual. Simplemente dan clic acá y después dan clic en el botón que dice Ver Score. Este que está aquí. Acá esperamos a que cargue. No deben tener ningún problema con la carga de la actividad interactiva. Tienen hasta 3 fallos cada vez que la abren. Si se equivocan más de 3 veces, deben cerrarla y volver a intentar presentarla hasta que logren aprobarla. Ahí iniciando la presentación de la evidencia interactiva, ellas nos van a hacer una pregunta y simplemente debemos escoger de pronto cuáles son las herramientas adecuadas para la pregunta o la información que nos están solicitando. Acá esperemos, aquí están las instrucciones, vamos a clic en continuar. Aquí siguen con las instrucciones, damos clic en iniciar y ahí empiezan con las preguntas y simplemente debemos nosotros responder la que tengamos en mente sea la respuesta correcta. Acá damos clic en el botón de iniciar y empezar. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, son como 6 vidas. Vamos acá. Nos dice que aquí, por ejemplo, ubique el icono de panel de capas y desplieguelo de forma que pueda ver su nombre. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo doy clic en esta flechita y él me va a marcar la respuesta que es correcta. Ya ustedes continuarán con el resto. Voy a cerrar acá. Acá nos mostrará entonces cuántos intentos se han realizado. Al final les aparecerá, si logran aprobarla, les aparecerá la confirmación de que ya lograron aprobar esta evidencia. Si de pronto les llega a aparecer algún error en algún momento, que lo saca, les pido que por favor cierren la ventana o cierren el navegador y vuelvan a intentar abrirlo. Si el error les persiste por algún motivo, les pido que por favor me lo envíen al correo electrónico para poder ayudarles con la validación. Recuerden que si tienen algún error que no han podido solucionar, es importante que le tomen un pantallazo y me lo manden junto con el correo para poder evidenciar el error, enviarlo a Nodo Central y así ayudarles a validar esa actividad en plataforma y que no haya ningún problema con la certificación. Pero como les digo, está funcionando correctamente. Hasta ahora no he tenido problemas con esta evidencia en específico, entonces les debe funcionar bien. Después de esta evidencia interactiva, ahí sí nos vamos al ejercicio principal de esta unidad, que se llama LPQ Innovation. Voy a cerrar acá arriba. Y voy a dar clic acá en el punto número 1 para ver las instrucciones. Muy bien, acá son 2 hojitas. Bueno, realmente una porque aquí abajo están los criterios de evaluación, entonces no nos interesa. Nos dice ejercicio práctico LPQ Innovation. Oliver, no, bueno, eso me imagino que cuando sales del curso vuelves a intentar entrar, te deben aparecer uno. De todas formas, si ya finalizaste con todos, no debes tener ningún inconveniente en plataforma. Bueno, de todas formas, bueno, esto me da pie a comentarles algo. La semana entrante, a partir del lunes, voy a estar revisando uno por uno quienes han estado participando del curso de manera juiciosa y disciplinada y han estado pendientes pues, de las sesiones en línea y me han escrito y etcétera. A todos ellos les voy a mandar un correo indicándoles qué actividades les hace falta presentar o repetir para que no vayan a quedar ahí en el limbo de pronto al final, porque pasa mucho que de pronto alguien manda todas las evidencias y simplemente se desconecta y no se da cuenta que de pronto alguna de las evidencias le quedó mal hecha o adjuntó el archivo que no era, entonces esa evidencia no la logró repetir nuevamente y simplemente él esperaba que se fuera a certificar y al final resulta que no, porque para aprobar el curso el sistema tiene que tener el 100% de las actividades propuestas aprobadas. Entonces, yo estaré enviándoles un correo a cada uno indicándoles, Leider, mira, te falta repetir la evidencia tal de la unidad 1 y hacer la evidencia de la unidad 3 para completar.
Entonces, para que tengan en cuenta y estén pendientes, así nos evitamos que de pronto los que estén interesados por algún motivo se les pasó, se les olvidó repetir o participar del foro. Entonces, hay un foro en la unidad 4. Recordemos que es el tema final de exportación de documentos para impresión o publicación, que muchos lo omiten, pero es importante y se pueden quedar sin certificación por no participar del foro. Pero eso será temática para más adelante. De todas formas, quiero que tengan eso en cuenta. Bueno, tenemos acá entonces, nos dicen que toca diseñar el logotipo para una empresa. A veces parece algo muy fácil de hacer, pero muchos nuevos empresarios o clientes prefieren encargarlo a un profesional para obtener un diseño exitoso. Es así como el dueño de la empresa LPQ Innovation ha decidido contratarnos para que le diseñemos el logo de su compañía. Pues va a iniciar una etapa de marketing para expandirse como una de las empresas informáticas más grandes del país, por lo que necesitará ser muy creativo. Ya tenemos suficiente información acá, sabemos que es una empresa, aquí está el nombre, LPQ Innovation, vamos a copiarlo, control C, y me vengo para acá, borramos esto. Texto, herramienta de texto acá, que tengo un poquito de, listo. Control V, y ahí me pegó el texto. Desde una esquinita siempre puedo ampliar, pero corro el riesgo de distorsionar si no presiono la tecla Shift. En este momento tengo presionada la tecla Shift en mi teclado para poder aumentar o redimensionar objetos siempre desde una esquina y evitar que se distorsionen. Como ven, se agranda equitativamente. Si yo la suelto y lo agrando, podemos incurrir en ese tipo de errores que tengamos en cuenta. Bueno, tengo ya el nombre. Se me ponen las comillas, borrémoslas. Tengo aquí el nombre, ¿cierto? LPQ Innovation. Sé también que es de una empresa informática, de las más grandes que hay en el país. Entonces, sabemos que es un tema tecnológico. Entonces, a raíz del tema de tecnología, voy a poner acá fuera del lienzo, un tema tecnológico que es algo que tengo que tener en cuenta al momento de yo empezar a hacer la bocetación, a imaginarme cómo es lo que yo quiero presentar, cuál es la propuesta que quiero presentarle yo al cliente. Esta palabra tecnológico también me acarrea a mí otras cosas, como por ejemplo el diseño de la tipografía, acarrea por ejemplo también la selección de la gama cromática que vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar una gama cromática, por ejemplo, de tonos rojos a una de tonos azules, que es un poco más de temas tecnológicos, un poco más frescos y más ligeros. Azules, un poco colores como neón, etcétera, son colores que de pronto podemos llegar a tener en cuenta al momento de empezar a crear nuestra propuesta de imagen corporativa. La tipografía también forma un papel muy importante. Antes de que continuemos, quiero que veamos esta pequeña imagen que hay acá. Esta presentación hace parte de la unidad número 4, pero yo se las compartiré ahora también para que la tengan aquí. Aquí hablamos un poco sobre combinación de colores, círculos cromáticos, psicología del color. Por ejemplo, en la psicología del color podemos ubicar de pronto alguna gama cromática que nos interese para poder aplicarle a nuestro logotipo. Esto siempre va en pro de sustentar nuestra propuesta ante el cliente. Recuerden que cuando llega un cliente y nos pide un trabajo como este, es importante sentarnos con él y explicarle por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué elegimos el rojo en vez del amarillo, por qué utilicé esta imagen en vez de esta otra, por qué utilicé la tipografía de esta forma y no así. Todo eso tiene una funcionalidad y una razón de ser. Entonces, me vengo para acá, ¿cierto? Tengo ya que es un tema tecnológico fundamental y acá tengo el nombre como tal de la compañía. Estábamos revisando acá abajo, perdón que me salí, los diferentes tipos y formas de un logotipo. Un logotipo como tal, su definición es la palabra con su tipografía que se identifica por el texto. Existen muchos ejemplos, como en este caso el de Canon, que la imagen, la marca de su compañía, el logotipo, es simplemente su tipografía. El isotipo hace parte, es un símbolo o un dibujo de la marca. El logotipo puede tenerlo o no puede tenerlo, no es completamente obligatorio, pero a veces se prefiere trabajar una marca o un logotipo que contenga un isotipo. En este caso tenemos el ejemplo de Lacoste.
El imagotipo, cuando se combina el símbolo o el dibujo con el texto y puede funcionar de forma independiente. Acá hay un caso muy reconocido que es el caso de la marca Nike. Cuando Nike inició, su logo era el chulito que todos reconocemos con las letras de la compañía abajo que mencionaban Nike. Fue tanto el posicionamiento de marca que Nike trabajó durante tantos años que se eliminó la palabra Nike y se dejó simplemente el chulito, porque el chulito generó tanta recordación y ya hace parte del estandarte de la empresa que no es necesario marcarlo, ya todo el mundo sabe que ese chulo significa Nike. Lo mismo pasa con el logotipo de Lacoste que estamos viendo acá. El isotipo es tan fuerte, logró tanta recordación en el público que simplemente con ver el cocodrilo todos sabemos que hace parte de una empresa que confecciona camisas. Y tenemos el otro caso que es un isologo. Es una fusión del símbolo o dibujo con el texto dentro y no pueden dividirse como el caso de Burger King. En este caso de Burger King vemos que la palabra de la compañía, el nombre de la empresa Burger King, está ubicada de manera que está representada como si fuera la carne dentro de los panes. Por eso el logotipo es completamente fusionado. Ya sería muy difícil sacarle aquí simplemente las letras, porque entonces no haría parte como de la marca como se creó inicialmente. La idea cuál es, que podamos trabajar entonces un imagotipo, donde vamos a trabajar tanto el nombre, la tipografía, como un isotipo o un símbolo o dibujo dentro de la composición del diseño. Tenemos entonces primero que todo el nombre, LPQ Innovation, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es ubicar una fuente o un estilo de texto que sea como acorde a lo que tengo yo en mente. Entonces vamos por acá y nos vamos a Google y ponemos una fuente que se llama, una página de fuentes gratuitas que se llama DaFont. Muchos la deben conocer. Quien no se las presento, es muy fácil de utilizar, muy útil y nos va a mostrar una cantidad casi infinita de fuentes que podamos descargar. Incluso están ubicadas por grupos o por categorías. Tenemos acá la categoría de tecnología, de tecno. Puedo dar clic ahí y de pronto para presentar en la propuesta. Aquí generalmente empezamos con fuentes de películas muy reconocidas, pero si ustedes bajan aquí podemos encontrar muchas más categorías dentro de la de tecnología. Bueno, entonces aquí lo que yo les recomiendo es simplemente donde dice vista previa, vamos a colocar aquí el texto, LPQ Innovation, y le damos clic en enviar para que podamos visualizar antes de ponernos a descargar e instalar las fuentes como quedarían. Y de esta forma poder entender un poco más cuál va a ser la visión del logo y cómo se lo vamos a presentar a nuestro cliente. Acá podemos evidenciar entonces, tenemos muchas formas diferentes, cada uno de ustedes elegirá la que más le llame la atención y se adecue un poco a lo que ustedes tienen en mente en su propuesta. Yo me voy a ir por aquí adelante, de pronto al número 7, de pronto encuentro algo más interesante. Esperemos un segundo, acá ya está cargando. Muy bien, hay muchas opciones, entonces vamos a elegir alguna, la que sea. Vamos a trabajar con esta. Zona retro, no, eso no me gustó. Espérenme un segundo, de pronto está acá. Pirulén. Entonces le doy clic en descargar. Él me va a descargar un archivo comprimido, aquí lo tienen. Lo abrimos. Y buscamos el archivo de la fuente, que es este, que es extensión .ttf. ¿Sí? Aquí al lado dice archivo de fuente. Y le damos dos clics a él. Nos va a mostrar la fuente como es, con ejemplo, y le damos clic en instalar. Listo, muy bien. Ahí ya cuando el botón de instalar ya se desactiva, sabemos que está instalada, la cerramos esto acá. Hay que tener muy en cuenta el nombre, Pirulén, porque después la tenemos que buscar. Venimos acá, damos clic en la fuente que está acá, la predeterminada, marcamos la herramienta de texto, y en la parte superior entonces vamos a buscar esa fuente. ¿Cómo se llamaba? Pirulén. Aquí está, Pirulén regular. Muy bien, ahí ya entonces hemos visto que me ha marcado la
fuente con la que yo acabo de instalar, la ha cambiado, entonces voy a disminuir un poco el tamaño que se me sale de la mesa de trabajo y la voy a dejar acá. Muy bien. Yo puedo también jugar entonces con la ubicación de la tipografía. Por ejemplo, la palabra LPQ me parece como la más importante, ya que es el nombre principal de la compañía, y la innovation lo podríamos trabajar de pronto como la promesa básica, como lo que hace la empresa, innovación tecnológica. Entonces, la palabra LPQ la podemos aumentar un poco, incluso la podemos dejar como aquí, y esto lo bajamos aquí un poquito. Y esto lo podemos disminuir un poco manejando siempre una estructura simétrica. ¿Cómo hago yo para que me quede bien aquí a los bordes? Podemos sacar desde las reglas unas líneas guías. Las líneas guías nos van a servir para ubicar y organizar los elementos dentro de la mesa de trabajo y no van a quedar nunca en los archivos exportados, ni para publicar ni para impresión. ¿Cómo saco yo las líneas guías? Primero tengo que tener la regla activa. Aquí no la tengo activa. Voy aquí a ventana y busco la regla. A ver. Un trazo, variable, a ver si está por aquí abajo. La veo por acá. Entonces, si no la encuentran, es muy fácil. Simplemente es hundir control R. Ahí está. Control R, aparece la regla, control R, desaparece para todos. Control R, con esa la oculto y la muestro. Ya con la regla aquí, simplemente doy un clic sostenido sobre ella y arrastro hacia abajo. Esa arrastrada que estaba sacando es una línea guía invisible, que es esto que ustedes ven. Y acá de la izquierda puedo sacar las verticales. Entonces, acá puedo ubicar las líneas guías en los márgenes del logotipo para que me ayude a ser un poco más preciso al momento de ubicar los elementos. Por ejemplo, acá corro para acá un poquito de este, y me doy el tamaño para que no se me salga. Muy bien. Tengo entonces ya, supongamos que tengo listo el nombre. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es crearle un color. Ya cada uno de ustedes ha tomado la decisión de elegir el color que más les guste para el tema de el logo. Yo elegí este azul como petróleo más o menos y voy a elegir otro para la parte de la promesa básica. Puede ser un azul un poquito más oscuro como este. Esos dos tonos de azul los puedo trabajar. También podemos incluso ubicar colores en degradado como, bueno, en este caso me tocaría hacer otro proceso, pero bueno. Lo voy a dejar así. Vamos a trabajar con colores básicos y ya les voy a mostrar algo para el isotipo. Tenemos entonces lista la propuesta que tengo yo en mente. Recuerden que yo estoy haciendo el ejercicio de forma muy básica para que ustedes puedan tener una guía y arrancar desde ahí. Voy a buscar un isotipo que sería como la imagen o el dibujo que va a acompañar al texto de la compañía para darle un poco más de fuerza al logotipo. Para eso quiero que aprendamos a utilizar, quienes no lo saben, una página que se llama FreePik dentro de infinidad de páginas de elementos vectorizados que existen. Es una página que tiene recursos gráficos para todos, tanto de Illustrator como recursos gráficos en Photoshop. Hay recursos que son pagos, como esos que tienen aquí esta coronita que hay acá. Lo que voy a hacer es que voy a buscar aquí, por ejemplo, logo tecnológico. Y voy a ver qué me saca. Aquí podemos ver muchísimas formas que podemos aplicar a nuestro logotipo. Supongamos que yo quiero trabajar con esta que está acá. Es muy chévere. Doy clic en ella. Sí, aquí doy clic en descargar, descarga gratuita. Ellos siempre me van a pedir que hagamos la atribución. Entonces, si ustedes trabajan, por ejemplo, con la página de FreePik, como lo estoy haciendo yo, es importante que le den copiar y atribuir. Vengan aquí al espacio donde estamos trabajando y en la parte inferior, puede ser fuera de la mesa de trabajo, simplemente vamos a organizar y vamos a copiar la atribución de donde descargamos ese vector. Es importante que hagamos esto, por favor, para que tengamos en cuenta. Lo vamos a dejar ahí listo y ya. Bueno, entonces, ya descargó el archivo comprimido, doy clic en él.
Y aquí está el archivo de Illustrator. Siempre que yo descargo este tipo de elementos, contienen 3 archivos, que es el archivo principal de Illustrator.ai, el archivo encapsulado de Illustrator.eps y el archivo exportado en JPG. Si yo abro el JPG, me va a mostrar básicamente lo que tengo, pero yo no puedo modificarlo porque, como vimos en la unidad 1, esto es un mapa de bits. Entonces voy a dar 2 clics en el archivo original de Illustrator. Ok, aquí. Le damos clic. Aquí nos está pidiendo fuentes. Me dice que estas fuentes no las tengo yo instaladas en mi computadora. No me importa, no las necesito. Doy clic en cerrar. Sí, y lo que necesito es extraer este elemento que está acá, como lo que hicimos en la actividad número 2, transformación de imagen, que nos tocaba descargar un archivo para modificarlo. Es igual acá. Acá, por ejemplo, si yo veo que agrupado. Entonces lo que tengo que hacer es desagruparlo o extraerlo. Entonces, primero voy a borrar esto que está por acá, que no me intento clic derecho, desagrupar. Doy clic afuera y nuevamente doy clic en el elemento. Ahora sí, como pueden ver, si yo lo muevo, se va a mover solito. No lo necesito, lo borro. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a copiar este, que va a ser mi imagotipo, para incluirlo dentro del logo. Control C, copio el elemento, me vengo para la pestañita de atrás y control V. Acá tengo entonces ya el elemento que debo yo de forma satisfactoria. Lo pueden dejar en la parte superior, hay algunos que de pronto lo pueden ubicar de esta forma, dándole la misma relevancia o importancia tanto al imagotipo como a la palabra LPQ, que es el nombre de la compañía. Entonces tendría que ampliar un poco, ¿sí? Y acá podría ubicar entonces el invitation de esta forma hasta este punto. Ya todo está un poquito grande, lo selecciono y ahí sí con la tecla Shift puedo disminuir su tamaño para ubicarlo en el lugar en el que quiero. Depende de cada uno de ustedes entonces cuáles son los elementos que van a utilizar, cuál es la gama cromática que vamos a trabajar, cuál es la fuente que van a descargar y van a implementar para crear una marca como la que estamos viendo, que es sobre una empresa de tecnología, LPQ. Cuando ya hemos finalizado con nuestro trabajo, simplemente vamos a exportar el documento. Nos dice que acá, una vez finalizada la evidencia, guarda el proyecto creado con Adobe Illustrator CC en la extensión .ai. Entonces venimos acá, perdón, acá, archivo, guardar como. Aquí abre la ventana de guardado, simplemente voy a ubicar un sitio, le pongo logo, o el nombre que ustedes quieran, le voy a poner nombre, logo LPQ, como Adobe Illustrator.ai y guardar. Ay, perdón, se me pasó algo muy importante. Antes de que guardemos, tenemos que convertir a curvas las fuentes, los textos que tengamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes me mandan a mí este archivo, así como lo que yo hice, que lo guardé y lo adjunto y lo envío, cuando yo lo abra aquí no voy a poder evidenciar la fuente como ustedes la trabajaron. Me tocaría ponerme a descargar cada una de las fuentes que ustedes buscaron, encontraron o tienen instaladas en sus computadoras para poder visualizar. Para ahorrarme todo el trabajo y adelantarnos un poco más a la temática de la unidad 3, les voy a enseñar ese tema ya. Las fuentes, siempre que se envíe el trabajo en Illustrator o en PDF, deben convertirse a curvas. ¿Qué significa esto? Esto significa que la fuente ya perderá su capacidad de edición para evitar que nos cambien los archivos o borran una palabra o etcétera. Entonces, en este momento, esta fuente es un elemento, es un elemento tipográfico. Y yo lo sé porque si yo doy clic sobre la herramienta de texto, voy a poder seleccionarlo, voy a poder cambiarlo, voy a poder modificarlo. Pero si yo convierto este elemento en contornos, selecciono primero el texto, este que está acá, me vengo a la opción de arriba superior en texto y le doy la opción crear contornos. Al yo crear contornos, ya este texto pierde sus capacidades tipográficas. Yo ya vengo aquí, tomo la herramienta de texto y él no me va a permitir a mí modificarlo, porque ya esto es un elemento vectorizado. Y como elemento vectorizado, yo puedo modificarlo con la herramienta que vimos en la clase pasada que se llama selección directa.
Doy clic en ella y como podemos ver aquí están los nodos, etcétera, y yo puedo entrar a modificar la palabra, bueno, en fin, puedo entrar a modificar cualquier parte de esta K porque ya no es un elemento de texto, sino que es un elemento vectorizado. Y es importante que todos los textos que tengan hagan lo mismo. Selecciono, me vengo para aquí, para la opción de texto, crear contornos. Cuando haya finalizado la creación de los contornos, es decir, que ya todos los textos quedan acá, incluyendo este de acá abajo, clic en el texto, contornos. Acá está. O más rápido, ustedes pueden seleccionar todo, los tres textos al mismo tiempo y le dan en el teclado Control Shift 0, perdón, Control Shift O, la tecla O. Control Shift O, que es lo que aparece acá, aquí al frente. Crear contornos, Control Shift O y bueno, Shift Control O y me convierte a contornos automáticamente. Esto sirve de pronto cuando estamos exportando de pronto una página de una revista, de un periódico que contiene muchas palabras y textos, entonces es más fácil de esa forma. Finalizamos entonces, no, ahora sí, archivo, guardar como, y ahí lo guardamos como archivo de Illustrator, le damos clic en guardar, acá no modificamos ninguna de estas opciones, le damos clic en OK, y simplemente enviamos este archivo para participar de esta, la unidad número 3. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? En Illustrator. Hola, Alison, ¿cómo? ¿Me repites, por favor? Como esas fuentes que tú colocas de LP y todo eso ahí, como las pegas. A ver, ¿cuáles fuentes? Perdóname. ¿Estas de acá? Sí, la letra de Mira. innovación. Pues es muy fácil. Mira, tú llegas aquí en el PDF, buscas el PDF en donde te están pidiendo esa evidencia, que es este, ¿sí? Ejercicio práctico. Este PDF, recuerda que lo encuentras acá. Vienes a la carpeta de evidencia, das clic aquí debajo y das clic en el punto número 1, que es instrucciones de la evidencia. Ahí te va a sacar este PDF. Lo único que haces es lo seleccionas aquí con el clic sostenido, control en el teclado o simplemente das clic derecho copiar, te vienes a Illustrator, tomas la herramienta de texto, lo marcas una vez para que lo abras, exacto, y ahí vienes aquí a edición pegar. Edición pegar, ahí quedó ya el texto, ya después tú puedes entrar con una herramienta de texto y lo cortas, por ejemplo, control X, cortas el texto y creas aquí uno nuevo. Control V, lo pegué. O también simplemente lo escribes a la antigua, LPQ, enter y guión innovación. Listo. De esas dos formas lo puedes hacer sin problema, Alisa. Porque yo he hecho varias cosas para pegar eso y no me deja pegar por ninguna manera. Como no te tiene que dejar pegar, Alison, porque mira, si tú vienes y es más, si tú copias un texto, por ejemplo, aquí en internet, por ejemplo clic derecho, copiar, te vienes para Illustrator, marcas la herramienta de texto, das clic aquí encima, pum, y vienes acá a edición, pegar, tiene que dejarte colocar el texto. Inténtalo con esos mismos pasos que yo acabo de hacer y me dices si Voy a no te intentar. funciona. Dale. Bueno, me pregunta Girlen Carolina que el logo debe ser necesariamente de LPQ. Sí, Girlen, debe ser necesariamente de LPQ. Puede que ustedes tengan, algunos ya han trabajado logos o han hecho trabajo sobre eso, pero es importante que sea sobre LPQ, que es el ejercicio que pide la actividad. Sara Camila pregunta, ¿hay que colocarle degradado y sombras como dice en el documento? No es necesario. Dame un segundo. No es necesario, si lo quieres colocar, puedes hacerlo, pero si no, puedes dejarlo con colores planos. De todas formas, cuando tú descargas, como lo que yo hice ahorita, un elemento vectorizado como este, él ya viene con sombras y degradado, entonces lo puedes dejar ahí. Como puedes ver acá, tenemos el color degradado de este azul que hay acá. Bueno.
Me dice Andrés, en la evidencia dice que el producto debe contener unas características, deben usarse. Andrés, ¿qué características específicamente? Como lo que hay aquí, contener una fuente tipográfica acorde, que debe tener color, esas cosas. Sí, señor, pues la idea es que trates de enfocarte como en lo que les expliqué ahora. Más importante es de pronto que logren colocarle una sombra o no, es toda la parte de la composición, que tenga el texto bien ubicado, ¿sí? Y que obviamente lo logre sustentar de forma eficiente. Me pregunta John Barrios, una pregunta, si yo quiero que la letra L tenga la referencia de sonido. Claro que sí, John. Ustedes son completamente libres para que utilicen su creatividad como lo quieran utilizar. Si ustedes quieren que la O de, perdón, la P de LPQ sea, o sea, un pájaro, y etcétera, y logran que se vea como una P, bueno, no sé, cada uno mirará cómo quiere incorporar cualquier tipo de elementos dentro de la composición de la marca de la compañía, de forma que ustedes queden contentos y que queden satisfechos, más allá de si de pronto al cliente no le puede llegar a gustar o si el cliente le va a pedir cambios, que es lo más seguro. El cliente siempre va a pedir cambios, entonces pues es importante que simplemente me manden una propuesta y a partir de ahí empezaremos a trabajar. A cada uno de ustedes les responderé individualmente sobre el trabajo con el logo y les haré algunas recomendaciones al respecto. Nesli, el isotipo lo pueden copiar o lo pueden crear nuevo, como ustedes quieran. Yo simplemente les muestro unas herramientas que existen, que son muy útiles, que son muy buenas y que nos pueden llegar a ahorrar mucho trabajo y también se pueden utilizar. Entonces, si tú lo quieres crear desde cero, un círculo con diferentes elementos, bienvenido es. Es con gusto, Nesli. Me preguntaba, Alison, la segunda actividad de sugerir un video, ¿todo esto se puede hacer en un Word o donde se puede hacer todo ya que nos envía? Alison, recuerda que hay unas actividades que se pueden hacer en Word, pero hay otras actividades que toca hacerlas en Illustrator como esta. Por ejemplo, como pregunta el Elefante Studio, que si toca enviar el logo en formato AI, sí señor, toca enviar el logo en formato .ai. Con las fuentes convertidas Es que en la a segunda contornos, actividad hay por un favor. cosa que dice compartir. Y tú dices, ¿En dónde dice eso, Alison? ¿En dónde? no la presentación, sino la otra, la segunda actividad. ¿De esta unidad 3? ¿O de la unidad 2? Alison. El foro de la actividad 2. No, hay un foro, pero es el foro de la unidad número 4. No sé si eso es a lo que está refiriéndose Alison. El blog es el que pregunta. Ah, la actividad del La blog. No, esa segunda actividad actividad. es completamente individual. Esta actividad blog, comunidades y foros de Adobe Illustrator, ¿no? Simplemente es que busques en internet dos foros, comunidades, etcétera, y das clic donde dice ver el logo y ahí ver el blog, perdón, y ahí participas. Si no te funciona, me lo mandas al correo como la actividad wiki, yo te ayudo con la validación. Carolina Hay una Pacheco me actividad donde pregunta. dice compartir. Esa es la que yo pregunto. Hay una actividad, la segunda actividad, que dice compartir. Esa es la que yo pregunto. Pero no la veo aquí. Alison, mire, yo estoy aquí dentro de las actividades de la unidad 2 y son blog, comunidades y foros sobre Adobe Illustrator, evidencia, presentación de alternativas para uso creativo y taller y transformación de imágenes vectoriales. Ahí no dice ninguna que sea de compartir. Es que en una segunda actividad a mí me aparece como compartir, 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 compartir. No, Alison, tienes entonces que mandarme un correo y con el pantallazo para yo poder ver en dónde es. Bueno, Carolina me pregunta que no me puede ver las actividades. Carolina, debes ingresar aquí donde dice, a ver, atrás. Tienes segundo, toca volver atrás. Acá, regresar.
y entras en el espacio que se llama evidencias. Ahí en evidencias puedes buscar la retroalimentación y lo que les he respondido yo a ustedes. Por ejemplo, ustedes pueden elegir evidencias de la unidad 1, entonces dan clic en aquí donde dice RAP 1 y aparecen las dos evidencias que están y ahí debe aparecerles la calificación. Igual, también aquí están las de la unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Bueno, vamos en orden. Catalina, si es en formato ahí, ¿cómo se lo comprime sin convertirlo en PDF? Catalina, no entendí tu pregunta. A ver, estamos hablando del el logo, ¿cierto? El logo tienen que entregarlo en formato .ai. Todavía no estamos en las actividades de exportación de PDF ni de PNG. Esas son de la unidad 4. Entonces, a ver, para esto nada más simplemente le das clic en guardar como. Buscas el tipo que sea de Adobe Illustrator, no de PDF, sino de Adobe Illustrator, porque yo tengo que evidenciar el manejo de todos los elementos que estábamos viendo ahora y simplemente das clic en guardar y ese archivo es el que tú me envías. Miramos acá en el escritorio, aquí debe haber quedado este archivo de Illustrator. Le das clic acá. Ah, bueno, tú me hablas de esta opción, creo entonces. Crear archivo PDF compatible, ¿cierto? Bueno, si hablas de eso, lo puedes entonces puedes desmarcar la casilla de crear un PDF, simplemente le das clic en OK, él te va a guardar únicamente el documento como .ai de Adobe Illustrator y listo. No tienes que enviarme un PDF, únicamente el archivo de Illustrator. Bueno, Juan David, había revisado la semana pasada la clase y escuché que se necesitaba enviar una copia de documento, listo. Y el ejercicio del logo debe ocupar un espacio pequeño completo de la mesa de trabajo. Bueno, Juan David, con tu primera pregunta, sí señor, hay que enviar un documento de identidad, ya me lo han enviado muchos, se los voy aquí se alcanza a evidenciar todos los que han enviado ya, entonces es importante para que me lo logres compartir cuando tengas un momento. Eso hace parte de los requerimientos para la certificación. Cuando finaliza el curso, al final, el último día, yo envío, después del cierre, después de que se sabe quién pasó y quién no, un listado con los aprendices que aprobaron el curso, adjunto con su documento de identidad por temas de suplantación de identidad y de fraude. Entonces, eso es lo que se envía para que ya en Nodos Central son los encargados de emitir la certificación, que es la que les sale a ustedes cuando entran a descargarla. Y en el ejercicio del logo dice que debe ocupar un espacio pequeño por completo, eso depende de ti. Por ejemplo, si tú ya acabaste acá, no sobre todo esto aquí abajo, pues simplemente puedes entrar con la herramienta mesa de trabajo a modificarlo para que se ajuste un poco. Vayámoslo ahí. Y bajámoslo aquí. Y listo. Ahí entonces me queda el logotipo del tamaño de la mesa de trabajo. Es irrelevante, Juan David. Si ocupa un pedacito chiquito, ¿no? Ya tú lo acomodas al final. Bueno, ¿se te envía el correo? Sí, Andrés Felipe. Al correo electrónico que les comparto yo siempre, aquí en anuncios, aparecerá aquí, jclosada0@micena.edu.co. Aquí tengo el correo, ya varios me han enviado, la última que me envió fue Melissa, acá tengo el documento de Laura Melissa, ella ya me lo adjuntó. No tiene que ser ampliado al 150%, ni a full color, nada de eso, simplemente que se vea y se evidencie que el nombre y el número. Claro que sí, Alison. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna inquietud? Antes que demos por finalizada esta sesión en línea número 3, 10:24 de la mañana. Vamos, faltan 5 minuticos. Vamos ahí, ya ahorita finalizamos y por la tarde les comparto entonces la grabación de esta sesión para que quienes la quieran repetir o quienes no la hayan visto puedan ingresar a revisarla. Bueno, vamos entonces a cerrar. Alison, cuéntame. Gracias. Chao. Con gusto, Alison. Carolina, sí, vamos a diseñar las tarjeticas de presentación, vamos a diseñar, pero eso será de la unidad número 4, después que yo les dije que nos íbamos a quedar un rato haciendo cosas que sean diferentes de las actividades de la unidad número
pues, de la unidad en la que estemos. Recuerden que yo no me puedo demorar más de 1 hora por sesión en línea, por eso después de la unidad 4 nos quedaremos un rato y haremos unos tarjetas de presentación, hojas membreteadas, sobres, banners para redes sociales con sus tamaños específicos. Bueno, como toda esa gama de piezas gráficas que son como tan recurrentes al momento de crear un manual de identidad corporativa. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, cuídense mucho, que estamos entrando en la tercera ola y la cosa se va a poner complicada. Síganse cuidando, por favor, y nos vemos entonces la semana entrante. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que estoy atento a través del foro de dudas e inquietudes o a través del correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co. Muchas gracias a ustedes por sentarse, sacar el tiempo, querer aprender algo nuevo. Espero que sea provechoso y cualquier cosa en que les pueda ayudar en temas de lo que estamos viendo, con mucho gusto, ya saben cómo contactarme. Que tengan todos un excelente día y cuídense mucho. Feliz tarde para todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, feliz día. Hasta luego.